Continuamos ya con una nueva sesión de este séptimo congreso, en el que don Alberto Aza, que con más de 20 años de experiencia en múltiples sectores y puestos de responsabilidad, y que actualmente es portavoz de CECA, pues nos va a hablar del interesantísimo tema que es la ciberseguridad de las finanzas y cómo la educación financiera es un elemento de fortaleza digital. Pues directamente os dejo con él. Don Alberto, cuando quiera, todo suyo. Muy bien, muchas gracias, María del Mar, y buenos días a todo el mundo. Me hubiese gustado poder estar presencialmente ahí en Málaga, pero bueno, las circunstancias son las que son. Y por suerte, bueno, pues contamos con la tecnología para estar en contactos y poder celebrar este encuentro. Agradecer, por supuesto, pues a Edufinet la invitación para que CECA participe hoy en estas jornadas, que son realmente, yo creo, de gran importancia y que con los años se van convirtiendo en un referente de la educación financiera en nuestro país, ¿no? Como decía María del Mar, yo voy a hablar de ciberseguridad y finanzas y cómo la educación financiera contribuye a fortalecer la experiencia digital de los usuarios. Y para empezar, si me permiten, quería hacer una pequeña referencia a una experiencia personal, ¿no? Yo recuerdo cuando era adolescente y un poco manirroto con el dinero, que mi abuelo siempre me comentaba y me contaba cómo en sus tiempos él manejaba las finanzas de la familia, ¿no? Y lo que hacía básicamente era utilizar lo que se conoce como el método de los sobres, que era un método bastante común entonces, y que era muy sencillo. Consistía pues en tener distintos sobres en los que se escribía o se etiquetaba un concepto de gasto, ¿no? Por ejemplo, pues alquiler, colegio, comida, transporte, etcétera. Y entonces la idea era poner en cada sobre en efectivo el dinero necesario para hacer frente a ese concepto de gasto durante todo el mes, ¿no? Y el objetivo claramente era pues no pasarse de ese gasto y contar siempre con el dinero suficiente. Eso en sí mismo ya me parece a mí que es un ejercicio de rigor, de planificación y de prudencia financiera importante, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es un poco pues esos fundamentos de la educación financiera que a pesar del tiempo hoy siguen siendo estando igual de vigentes. Ahora, si a mi abuelo, que tenía 8 hijos, le hubiese salido un hijo un poco visionario y le hubiese dicho que todo eso que estaba haciendo con los hombres algún día sería completamente inútil porque seríamos capaces de realizar pagos instantáneos a distancia a cualquier parte del país, cómodamente repanchingados en nuestro sofá, y que además para realizar estos pagos los íbamos a autorizar con el iris, pues seguramente mi abuelo hubiese pedido una segunda opinión. Y no creo que lo hubiese pedido a un oftalmólogo, sino seguramente a su hermano psicólogo, para ver si ese hijo visionario no estaba viendo más de la cuenta, ¿no? Pero en fin, esta pequeña reflexión al final nos está hablando de qué, nos está hablando que la digitalización ha cambiado profundamente la manera en la que nos relacionamos con las finanzas y en la manera que nos relacionamos con el dinero. Y de esto va un poco la charla y la presentación de hoy, ¿no? Me gustaría hablar de finanzas digitales, ver cuáles son sus ventajas, pero también cuáles son los desafíos que plantea, entre ellos pues la ciberdelincuencia como un desafío especialmente importante, y ver cómo la educación financiera pues puede contribuir, como decía, a fortalecer la experiencia digital de los usuarios, no solamente en términos de ciberseguridad, sino en otros ámbitos también, ¿no? Y por último, quería repasar brevemente algunas de las actuaciones que hacemos desde CECA y desde el sector bancario en general para fomentar la educación financiera. Para los que no sepan quién es CECA, solamente decir que es una asociación integrada por cajas de ahorros, bancos y fundaciones bancarias y fundaciones ordinarias, y que representamos algo más del 40% del sector bancario. ¿Qué son las finanzas digitales? Bueno, el concepto es yo creo, bastante intuitivo, ¿no? Básicamente se trata de la aplicación de las tecnologías digitales a la industria de los servicios financieros. Es decir, la primera idea aquí es que todo esto va más allá de una aplicación de la app de nuestra banca digital, ¿no? Realmente la disrupción que ha aportado la digitalización de las finanzas abarca a todo el ecosistema financiero. Por ejemplo, pues claramente la competencia. Comparado con la época de mi abuelo a la de hoy, el tipo de competidores, la naturaleza de
estos competidores ha cambiado. Continuamente aparecen nuevos competidores, como por ejemplo las fintech, que son esas compañías nativas digitales que ofrecen servicios financieros que no tienen canales de atención presencial como tienen las entidades bancarias, no tienen sucursales, para entendernos, y esto les permite, bueno, pues ofrecer servicios financieros sin tener que asumir unos costes fijos tan importantes como el sector bancario, ¿no? Están también las Big Tech, pero están también las plataformas, es decir, nuevos actores, nuevos competidores que arañan día a día o año a año a cuotas de mercado a los proveedores de servicios financieros tradicionales. Claramente también la digitalización de las finanzas ha tenido un impacto importantísimo en los servicios y en los productos, ¿no? Ahí tenemos pues los pagos instantáneos, ahí tenemos por ejemplo Bizum, una historia de éxito de la banca española que quiere ahora ser replicado en Europa, pero también tenemos las criptomonedas, también tenemos los microcréditos persona a persona, es decir, una gran variedad de productos y servicios que ponen al alcance los proveedores de servicios financieros de sus clientes, ¿no? Muchos de estos productos se gestionan, por no decir la gran inmensidad, a través de aplicaciones. Yo sugiero que vayan ustedes a, por ejemplo, el Apple Store, ¿no? y busquen aplicaciones financieras. Pues verán que hay una enorme variedad, pero si además luego buscan con finanzas personales, verán que no se las acaban, y si luego buscan por inversión, tampoco se las acaban, ¿no? Es decir, que hay una enorme variedad de aplicaciones que responden a la innovación en los productos y los servicios, ¿no? Y también un impacto que a veces se olvida o no se menciona quizás tanto, es el impacto que esta digitalización financiera ha tenido en las fuentes de información, es decir, en la manera en la que nos asesoramos a la hora de operar financieramente en el mundo digital, ¿no? Lógicamente tenemos los medios de toda la vida, la prensa, el radio y la televisión, en sus versiones digitales. Pero también hay otras fuentes de información a las cuales los usuarios, y sobre todo dependiendo de la generación a las que nos refiramos, pues les dan mucha importancia. Estamos hablando de los influencers, estamos hablando de los blogs, estamos hablando también de, por ejemplo, los robo-advisors. No sé si la gente sabe lo que es los robo-advisors, pero son básicamente asesores de inversión 100% digital, es decir, no hay ninguna persona detrás, ¿vale? Por lo tanto, eso pues implica, como veremos, desafíos importantes, ¿no? Y también la digitalización, no hay que olvidarlo, que también ha contribuido pues, a mejorar los procesos de back office de los proveedores de servicios, ¿no? Para poner algunas cifras, por ejemplo, según el Banco Mundial, las terceras aplicaciones más descargadas del mundo son las aplicaciones financieras. La penetración, esto es en España, de la banca digital está en el 70% de los usuarios de la población, es decir, por encima de la media europea, ¿no? Nos hemos gastado, el año pasado, en 2022, perdón, nos hemos gastado 72.400 millones de euros en comercio electrónico, es decir, la mitad de los fondos europeos que están llegando a nuestro país en un periodo de 6 años. La mitad nos lo hemos gastado en comercio electrónico en un año. Es decir, imagínense la operativa financiera que eso implica, ¿no? El 50% de los productos financieros se contratan hoy a través de Internet. Y esas fintechs que comentaba antes, pues están creciendo a un 25% en los últimos 3 años, ¿no? Y un dato también que me parece especialmente importante, hay muchos más, pero creo que este es especialmente importante: el 86% de los inversores de la generación Z, ¿no? Es decir, la gente más joven, digamos, utiliza las redes sociales para informarse y para invertir. Las finanzas digitales claramente presentan ventajas importantes, ¿no? Si no, seguramente no se hubiesen desarrollado al ritmo que se han desarrollado. Para mí, quizás la ventaja más importante, el avance más importante, es la innovación que ha introducido en el sector, porque esta innovación al final, digamos que se desprende y que se deriva en muchas otras mejoras o ventajas. Por ejemplo, claramente la experiencia del cliente en términos de comodidad, de eficiencia, de eficacia, de ubicuidad, etcétera, ¿no? Hay que recordar que hace un tiempo, cuando se iba a las oficinas, aunque todavía hay gente que quiere ir a las oficinas y por lo tanto hay que mantenerlas abiertas, y de hecho la banca española pues es de
es una de las bancas europeas que mantiene la red de oficinas más extensa, pero recordad que íbamos a la oficina para hacer todas las operaciones que hoy podemos hacer fácilmente a través de nuestro teléfono, y que a la vez hay muchas aplicaciones o muchas funciones que podemos hacer hoy con nuestro teléfono que no podríamos hacer en una oficina. Por ejemplo, pues algo que nos parece hoy tan obvio y tan sencillo como las alertas de nuestros movimientos, ¿no? Que es en tiempo real. Bueno, esto en una oficina no se puede hacer, ¿no? Por lo tanto, mejora del servicio también gracias a la innovación, mejora de la accesibilidad. Claramente, la digitalización financiera ha permitido acercar los servicios financieros a la población como nunca hasta ahora. Yo estaba el otro día con un pequeño empresario ganadero en Asturias en verano, que estaba encantado de poder tener, como decía él, pues la sucursal en el bolsillo, porque eso le había evitado pues tener que trasladarse cada día a su sucursal, que estaba a unos cuantos kilómetros de distancia, etcétera, ¿no? Y por último, también hay que entender que esa digitalización de las finanzas permite articular la economía digital, de la misma forma que las entidades bancarias y los proveedores de servicios financieros permiten articular la economía física, la economía real. Ahora bien, también hay desafíos importantes que plantea la digitalización financiera, ¿no? Claramente, el primero que se nos viene a la cabeza es la capacitación digital. Sabemos manejarnos digitalmente, pues claramente hay colectivos que tienen más dificultades, o bien porque no tienen las habilidades digitales necesarias, o bien porque no tienen la tecnología suficiente, ¿no? Piensen que en Europa el 66% de la población tiene conocimientos digitales básicos, lo cual quiere decir que el 34% no los tiene. El objetivo en Europa es llegar al 80% de la población con capacidades digitales básicas en 2030, lo cual no parece que vaya a ser una tarea especialmente fácil, ¿no? Esta falta de capacitación digital se traduce lógicamente en problemas de exclusión financiera, como decía, porque son personas que no pueden acceder a los servicios financieros digitales, y especialmente pues sabemos, ¿no?, que el colectivo de personas mayores están pues más afectados por el impacto, digamos, de la brecha digital, y que por lo tanto hay que atenderles de una manera específica, ¿no? Pero también hay amenazas que se deriven de todo lo que sería pues la necesidad de protegerse claramente sobre los ciberfraudes, los ciberdelitos, los ciberataques, pero también hay que protegerse de esa infoxicación, de esa abundante y abrumadora información que hay hoy en Internet, y que muchas veces pues son de fuentes que son cuestionables y que no son verídicas, y que además pues con la inteligencia artificial y las deepfakes se puede complicar muchísimo más. Piensen que en España hay 3.000 medios de comunicación digitales, y eso me refiero únicamente a periódicos digitales, los tradicionales. Al final, entre pedirse, digamos, una pizza de 4 quesos con topping de pepperoni y pasta gruesa a la 1 de la madrugada porque teníamos un antojito, y comprar una acción de una compañía que no sabemos muy bien a qué se dedica, que opera en un mercado que tampoco sabemos muy bien en qué consiste, pero que la compramos porque hemos visto un influencer por ahí en las redes sociales que nos ha dicho que era una acción estupenda, pues al final son comportamientos similares, ¿no? En el momento de tomar la decisión nos parece que es una muy buena decisión, pero al día siguiente pues pagamos las consecuencias, ¿no? Incluso pues posiblemente con un mismo tipo de ardor estomacal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, por tanto, la digitalización financiera plantea unos retos, y estos retos hay que abordarlos, y además, y esto es uno de los mensajes principales de la presentación, no es solamente responsabilidad de los proveedores de los servicios financieros, es una responsabilidad, digamos, colectiva de todos, ¿no? Hablemos ahora, si os parece, pues de ciberdelincuencia, que es una de esas amenazas especialmente importantes. Habla de 4 genéricas: el ataque a las contraseñas, es decir, obtener contraseñas para poder operar con esas contraseñas en lo que sea; la ingeniería social, y hablaré un poquito más de esto a continuación; el ataque a las conexiones y a los sistemas; y el ataque a través de malware, es decir, esos pequeños
programas informáticos que con descargas fraudulentas pues introducen, por ejemplo, en nuestros ordenadores y en nuestros sistemas. Los crecimiento de la digitalización, es decir, cuanto más nos digitalizamos, más se amplía la superficie de ataque, es decir, más objetivos pueden atacar los delincuentes. Es verdad también, yo creo que esto es importante mencionarlo, que a medida que crece la digitalización, sí, crece la ciberdelincuencia, pero también crece la ciberseguridad, y realmente crece más, de manera más eficiente y más eficaz la ciberseguridad que la ciberdelincuencia, pero los ciberataques ahí están. También los ciberdelincuentes tienen acceso a tecnologías más avanzadas, ¿no? De hecho, tienen acceso a las mismas tecnologías que tenemos acceso el resto de sectores de actividad, pues el cloud computing, la inteligencia artificial, el big data, el machine learning, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, y esto quizás la gente no lo tenga muy claro, existe un mercado de la ciberdelincuencia. Lógicamente es un mercado que opera en la dark web, es decir, en esa web oscura que no está indexada en los motores de búsqueda y que por lo tanto pues que el ciudadano de a pie al que no tiene acceso el ciudadano de a pie. Pero ahí se ha desarrollado el concepto de crimen como servicio, crime as a service, por analogía, por ejemplo, a lo que es product as a service, producto como servicio, ¿no? Es decir, ahora mismo esto se puede entender muy bien con Spotify, por ejemplo, ¿no? Con Netflix. Ahora mismo nosotros ya no estamos comprando CDs como antes, CDs de audio o CDs de películas, sino que pagamos una cuota por un servicio que es acceder pues a servicios, digamos, de música, que van desde la escucha a crear las playlists, a poder compartir, etcétera, 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 ¿no? Pues lo mismo pasa con el crime as a service, es decir, al final los ciberdelincuentes en ese mercado de la dark web pueden contratar servicios de ciberdelincuencia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que al final las barreras de entrada se relajan. No hace falta ya tener tantos conocimientos técnicos para poder ser un ciberdelincuente, lo que hace falta es tener dinero para pagar esos servicios. Y por eso muchas veces cuando se descubren redes de delincuentes vemos que a veces son gente muy joven, que no forzosamente son gente que se haya formado en temas tecnológicos de avanzados, ¿no? Todo esto hace que al final las técnicas de ataque sean mucho más sofisticadas hoy que hace un tiempo, y seguramente se irán sofisticando muchísimo más a medida que las tecnologías pues ganan en potencia. Y como decía, también es crítico el auge de la ingeniería social, que como decía está creciendo a dos dígitos. Y por último, también, y creo que esto es muy importante resaltarlo, también crecen los ciberataques porque se da un sesgo de exceso de confianza por parte de los usuarios o de los ciudadanos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que creemos que sabemos más de ciberseguridad, que creemos que nos protegemos mejor de lo que realmente lo hacemos, y que en el fondo pues somos mucho más vulnerables, ¿no? Dicho de forma coloquial, pues que vamos un poco de sobrados en el mundo digital. Y si nos están escuchando gente joven, pues yo creo que es importante decirles que según las encuestas que estamos realizando desde el sector bancario, los que van más sobrados, los que van más sobradetes, pues son realmente la gente joven, que son los que dicen que creen que saben más de ciberseguridad y de tecnologías digitales, pero que luego son los que tienen los comportamientos más imprudentes, ¿no? Como decía, el aumento de las denuncias de ciberdelitos está aumentando de forma importante, casi un 20%, 7 ciberataques por segundo en España, y el 91% de los delitos que se producen en nuestro país, el 91% son estafas digitales. Hablemos un poco de la ingeniería social. ¿En qué consiste esto de la ingeniería social? Pues fundamentalmente es una técnica de ataque que utiliza la manipulación psicológica para engañar a la víctima y obligar a la víctima a que haga algo que beneficia al atacante, como pues realizar un pago, descargarse un fichero, revelar las claves personales pues de la banca digital o cualquier otra, digamos, aplicación confidencial. Y este tipo de ingeniería social utiliza normalmente lo que se conoce como la suplantación de identidad,
¿no? Es decir, que el atacante se presenta como una supuesta entidad bancaria, se presenta como la agencia tributaria, como la DGT, es decir, cualquier organización, digamos, legítima y reconocida, o a veces, pues, como un empleado, puede ser como se presenta como si fuera el director general de la compañía o el personal de la atención técnica, ¿no? De la atención informática. El contacto normalmente se produce con la víctima a través de medios de comunicación digitales, como el mail, como el SMS, como las redes sociales, como, en fin, cualquier medio de este tipo, ¿no? El WhatsApp también, y como digo, pues tiene la ventaja de que son medios de comunicación tremendamente capilares y que pueden llegar a muchísima gente, ¿no? Ahora, ¿por qué son críticos y por qué al sector bancario en general, al proveedor de los servicios financieros, inquieta este tipo y preocupa este tipo de ataques? Bueno, pues fundamentalmente porque son ataques que, a diferencia del hacking, digamos, tradicional, ¿no? Que es ese al que estamos más acostumbrados de las familias, de las películas, pues de espías y esas cosas, pues que son realmente, pues, intrusiones tecnológicas que aprovechan vulnerabilidades técnicas, vulnerabilidades informáticas. Los ataques de ingeniería social lo que están explotando son vulnerabilidades humanas, o dicho de otra manera, la propia condición humana. El ser humano, pues, tenemos una tendencia a ser generosos, a ser confiados, a pensar en los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que realmente, pues, como digo, preocupa, porque contra este tipo de ataques las medidas de prevención tecnológicas, de ciberseguridad de toda la vida, pues no son eficaces, ¿no? Un comentario muy rápido sobre este pequeño gráfico que tienen a la izquierda de la pantalla. En una primera fase de un ataque de ingeniería social es muy importante lo que hace el atacante, que es básicamente recopilar información sobre la víctima. Cuanto más información tenga de la víctima, más podrá engañarla, ¿no? Porque parecerá que más la conoce. Y ahí tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Que nuestro comportamiento digital muchas veces difiere mucho del comportamiento que tenemos en la vida real. Nosotros en la vida real no vamos por ahí dando nuestras tarjetas de crédito al primero que pasa, ni le vamos dando nuestro número de teléfono, ni le vamos contando dónde vivimos, etcétera, ¿no? En cambio, en el mundo digital algo de eso sí hacemos, es decir, en el sentido que muchas veces estamos dando nuestros números de tarjeta de crédito, nuestro lugar de residencia, teléfono, etcétera, sin asegurarnos de que detrás de esa empresa a quien le estamos cediendo los datos tenga implementadas las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Por lo tanto, mucha prudencia a la hora de tener este tipo de comportamientos y saber exactamente con quién nos estamos relacionando. Ahora, para mí el dato más importante aquí es que el 80% de los ciberdelitos que se producen en nuestro país se producen por errores humanos, ¿no? Es decir, que tiene mucho que ver con ese engaño que promueve y que busca la ingeniería social. Bien, en este contexto de digitalización financiera acelerada y de ventajas, pero también de desafíos, ¿cómo contribuye la educación financiera a fortalecer, digamos, la experiencia digital de las personas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que la educación financiera hoy en día no se puede desligar de la educación digital. Es decir, si realmente queremos formar a las personas a gestionar sus finanzas personales, y en esencia eso es de lo que va, digamos, la educación financiera, es fundamental formar en capacitación financiera, pero a la vez también en capacitación digital. ¿Vale? Esto es esencial y, de hecho, en el sector bancario desde hace ya bastante tiempo no hablamos solamente de educación financiera, sino que hablamos de educación financiera y digital, ¿no? Y ambas capacitaciones son importantes porque realmente los españoles y los europeos en general no somos buenos. La verdad que no puntuamos bien. El 66% de los europeos carecen de los conocimientos financieros para gestionar sus finanzas personales. Y en el caso español somos el cuarto país por la cola con menores conocimientos financieros de la Unión Europea. Y en materia de ciberseguridad, pues pasa lo mismo. Ya les contaba antes que el 56% de la población tiene conocimientos digitales básicos, pero que el 34% no los tiene. Y también, pues, un dato que nosotros como
sector bancario pues nos ha llamado mucho la atención porque, como saben, las entidades bancarias hacen un gran esfuerzo en informar a sus clientes sobre los riesgos de la ciberdelincuencia y hábitos prudentes, ¿no?, de prevención y de seguridad. Pues el 20% de la población todavía cree que su banco puede solicitarle por vía digital, es decir, email, SMS, teléfono, etcétera, sus claves de banca digital, ¿no? Y yo insistimos continuamente en esto, es decir, nunca una entidad bancaria va a pedir las claves de usuario a un cliente por vía digital bajo las circunstancias que sean. Ya se puede estar, en fin, imagina la circunstancia que quiera, pero que bajo ninguna circunstancia el banco va a solicitar esa información. Ahora, la educación financiera y digital, como la educación en general, actúa también como un filtro, digamos, crítico, ¿no?, frente a esa infoxicación, frente a esa información abrumadora que proviene a veces pues, de fuentes poco fiables. Al final, el pensamiento crítico no es más o no es menos, ¿no?, que la capacidad que tiene el ser humano que está formado, el individuo que está formado, para alcanzar una idea formada, adoptar una decisión formada y consecuente, gracias pues a qué, pues a que sabe analizar, que sabe evaluar una información respecto de cualquier cuestión, que es capaz de decidir si la información es veraz, si proviene de una fuente fiable y además si es una información de calidad, ¿no? Y en base a todo esto, como digo, se toma esa idea formada sin que intervengan sesgos externos, ¿no?, o influencias externas. Al final, el pensamiento crítico consiste en hacerse pues, las preguntas pertinentes, las preguntas adecuadas. Yo, en mi caso, ¿no?, y no sé si por sesgo generacional, si me encontrase con un influencer financiero como este, que parece especializado en Bitcoin, pues no tardaría en hacerme muchas preguntas. Seguramente me haría las mismas preguntas que me haría con cualquier otro influencer, y así debería ser, ¿no? Pero en este caso, quizá la primera pregunta que me haría es si este personaje es un personaje real, es un personaje generado por la inteligencia artificial, si este influencer es real o es un influencer, digamos, realizado por una inteligencia artificial. Y esto que digo no es muy descabellado. Quizás en el mundo de los influencers todavía pues, es un poco prematuro plantearse esto, pero es verdad que en el mundo de la información digital sí que la inteligencia artificial está realmente pues, generando mucha información y, como digo, muchas veces dudable. Pero, en fin, en cualquier caso, preguntas que habría que hacerse una persona que esté debidamente formada en términos financieros y en términos digitales es, pues, por ejemplo, ¿tiene formación acreditada este influencer en finanzas? ¿Cuál ha sido su recorrido profesional? ¿Está vinculado a alguna organización de confianza? ¿Qué fuentes está utilizando, está citando? ¿Cómo es valorado por otros profesionales del sector? En fin, etcétera, ¿no? Es decir, esto para decir que al final pues, es importante ser muy crítico con todo lo que vemos en Internet y con toda la información que se nos provee desde un punto de vista financiero, porque además ya sabemos que las finanzas, en fin, tienen sus dificultades y sus complicaciones, ¿no? La educación financiera digital claramente también actúa como herramienta de ciberseguridad, de la misma manera que puede actuar, pues, por ejemplo, un firewall. ¿Cómo contribuye a todo esto? Primero, yo creo que es importante entender que la educación financiera tiene que tener un objetivo de concienciar a los ciudadanos de la importancia del desafío, del impacto que puede tener, porque parece que a veces eso no se tiene mucho en consideración. Los ejecutivos de las grandes compañías sí que tienen claro que la ciberdelincuencia es un gran desafío para ellos. Normalmente este desafío figura siempre en el top 10 de las principales preocupaciones de los ejecutivos cuando se hacen sondeos de opinión. En cambio, yo mucho me temo que para los ciudadanos y para las muchas pymes y sobre todo muchas micropymes que hay en nuestro país, pues este nivel de concienciación sobre la importancia del desafío que supone la ciberdelincuencia, pues no creo que esté tan arraigado.
En cualquier caso, también es fundamental concienciar a la población que son parte responsables también de luchar y de prevenir la ciberdelincuencia, y que por lo tanto tienen que desarrollar pues unos hábitos digitales responsables, diligentes, prudentes, etc. También la educación financiera digital tiene que ayudar a que la gente entienda qué es esto de la ciberdelincuencia, ¿no? Cuáles son la tipología de ataques, cuál es el modus operandi de los delincuentes y qué sistemas de seguridad existen. Yo no sé si recuerdan, pero a la vuelta de verano a mí me sorprendió una noticia que salió en los medios de comunicación de dos mujeres que no se conocían, dos víctimas distintas, que fueron, digamos, atacadas por un delincuente que se hizo pasar ni más ni menos que por Brad Pitt. Brad Pitt, pues uno de los grandes sex symbols de hoy en día, y una persona que si algo tiene pues es dinero y es patrimonio, ¿no? Bien, pues este atacante convenció a estas dos mujeres de que estaba pues locamente enamorado de ellas, y a la vez o después les comentó que necesitaba dinero, o sea, lo cual pues parece difícil de creer que una persona como Brad Pitt tuviera necesidades económicas, ¿no? Pero la realidad es que desgraciadamente estas mujeres acabaron transfiriendo dinero a una cuenta que desapareció rápidamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que si realmente estas dos mujeres se hubiesen formado, ¿no?, en materia de educación financiera y digital y hubieran sabido pues que hay un tipo de fraudes que se llaman fraudes románticos o fraudes del amor, y que justamente pues tratan de esto, ¿no?, de engañar a alguien pensando pues que una persona se enamora de ella. La educación financiera y digital también tiene que servir como vía para detectar de manera temprana pues posibles fraudes, posibles ciberataques y delitos, ¿no? Detectar lo que es pues una señal de alerta, y una vez detectada esa alerta, saber cómo puedo verificar yo que esa sospecha que tengo realmente pues es una sospecha fundada, y por último, cómo tengo que responder. Aquí, por ejemplo, si un adolescente recibe un correo electrónico donde le ofrecen la zapatilla de deporte último modelo que todos sus amigos de clase quieren tener, y se la ofrecen con un 80% de descuento, pues lógicamente lo primero que tiene que pensar, si se ha educado financieramente y digitalmente, es que los productos de moda de premium o de gama alta, hombre, normalmente no se venden a un descuento del 80%, ¿no? Y acto seguido lo que tiene que saber hacer ese adolescente es ver cómo compruebo yo que esa duda que tengo realmente sea real, ¿no? Pues verificándolo, viendo quién es el que emite el correo electrónico, verificar el link, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues lógicamente la educación financiera y digital también ayuda realmente pues a prevenir, ¿no?, y a protegerse realmente de los ciberdelincuentes a través de lo que es la protección tecnológica, por supuesto, a través de unos hábitos, como digo, responsables y diligentes, y también pues protegiendo lo que son los datos confidenciales. Y en términos de prevención y de protección, pues yo quería aprovechar para compartir aquí algunos consejos que yo creo que pueden ayudar a todo el mundo. O sea, ante la ciberdelincuencia y especialmente ante estos delitos de ingeniería social, pues estar siempre alerta, pensar antes de clicar, verificar la identidad del interlocutor o el que nos envía la información. Por supuesto, desde el punto de vista tecnológico, también hay que protegerse utilizando contraseñas seguras, utilizar autenticación multifactor. Yo todavía me sorprendo cuando veo a alguna gente, normalmente jóvenes también, ¿no?, que se quejan porque esto de la doble autentificación es un rollo, ¿no?, cuando en el fondo no están entendiendo que lo que se está protegiendo allí es la confidencialidad de sus datos y de su operativa bancaria, ¿no? También es importante no conectarse en redes públicas, sobre todo cuando hay que hacer transacciones
o operaciones financieras y, por supuesto, mantenerse informados, siempre actualizados sobre los últimos tipos de ataques, recurrir a fuentes fiables y en caso de ser víctima de un fraude, pues hay, digamos, un cierto protocolo de actuación, ¿no? Hay que denunciarlo, hay que cambiar las contraseñas, hay que escanear los dispositivos y, sobre todo, desde el sector bancario siempre recomendamos que en caso de duda o de detectar un comportamiento sospechoso en algún momento, lo primero es contactar con la entidad bancaria e informarse. La educación financiera y digital también tiene que permitir luchar, ¿no?, contra esos hábitos impulsivos que puede generar pues, la interacción digital, el clic digital, como comentaba antes, ¿no? Y en esencia realmente lo que promueve la educación financiera y digital son hábitos, digamos, prudentes y hábitos de autocontrol, ¿no?, a través pues, de distintos fundamentos. Uno como la planificación a largo plazo. Que, por cierto, planificar a largo plazo no quiere decir pensar en el futuro, sino quiere decir pensar en qué hago en el presente para conseguir lo que quiero en el futuro, ¿no? Pero también la gestión, por ejemplo, rigurosa de los gastos, que es uno de los fundamentos de la educación financiera, pues evitan también a luchar contra esa impulsividad. También el concepto de trabajar con un presupuesto de ingresos y gastos, que nos da también una dimensión de hasta dónde podemos llegar. También conceptos básicos como plantearse y tener objetivos de ahorro. Otro concepto fundamental, que es entender que riesgo y rentabilidad se mueven en sentido contrario, que es difícil mucha rentabilidad sin correr riesgos, ¿no? Y también pues conceptos como el control de endeudamiento o también esos hábitos digitales, digamos, más diligentes, ¿no? Y claramente yo creo que si la educación financiera inculca todos estos conceptos, pues al final se evita eso que dice esa frase conocida, ¿no?, que dice que si compras cosas que no necesitas, no tardarás en tener que vender cosas que sí necesitas. Por último, la educación financiera claramente puede ser también un vehículo fundamental pues, para conseguir la inclusión financiera plena, ¿no? En primer lugar, pues porque promueve el acceso a los servicios financieros. Ya he contado antes cómo ha facilitado a muchas personas acceder a los servicios financieros, pero cómo también la educación financiera y digital tiene que contribuir a reducir la brecha digital. En la medida que se forma a la población, pues tendrá la capacidad de interactuar de manera segura y de manera eficaz en el entorno digital. Pero la educación financiera y digital también ayuda a entender los productos financieros y, por tanto, es el primer paso para saber un poco cómo puede desarrollar o adoptar una serie de decisiones. La educación financiera claramente también minimiza los riesgos financieros. A lo largo de la vida tenemos que tomar muchas decisiones de tipo económico y financiero y, lógicamente, es muy importante tomar esas decisiones de manera formada, con conocimiento de causa, porque de no hacerlo, pues digamos que el quebranto financiero puede ser muy importante, ¿no? Y, por último, pues la educación financiera y digital también pues ayuda a fomentar la inclusión de esos colectivos, digamos, más vulnerables o que tienen menos conocimientos, como son las personas mayores, como son los jóvenes, como son también las mujeres, que todas las encuestas que se realizan sobre conocimientos financieros y digitales son normalmente las que tienen menos, las que puntúan peor, ¿no? Y también, por supuesto, pues otros colectivos en riesgo de exclusión. Bueno, hemos visto hasta aquí qué son las finanzas digitales, qué implicaciones tienen, qué es la ciberdelincuencia, qué es la ingeniería social y cómo la educación financiera contribuye a que los usuarios de los servicios financieros pues, puedan estar más seguros en el universo digital, ¿no? Quería acabar brevemente con algunas menciones, algunos proyectos de los que estamos haciendo en el sector bancario para impulsar la educación financiera en digital. Decir que, en primer lugar, para CECA y para el conjunto del sector bancario, también la educación financiera es una prioridad de primera magnitud y no es una cosa reciente, es algo que viene de lejos. Ya cuando se crearon las primeras cajas de ahorros a mediados del siglo XIX, en sus estatutos ya figuraba que uno de sus objetivos era educar en la virtud del ahorro, ¿no? Bien, ¿qué hacemos
hoy en día desde CECA. Desde CECA pusimos en marcha en 2018 el proyecto Funcas Educa, que es un proyecto que financia proyectos de educación financiera y que complementa todas las actividades de educación financiera que hacen por su cuenta nuestras entidades asociadas, como por ejemplo pues, Edufinet es un ejemplo de programa de educación financiera que desarrolla una de nuestras entidades asociadas. Para dar datos a lo largo de los últimos años, desde 2018, el programa Funcas Educa ha movilizado 18 millones de euros y si nos referimos a lo que es el año 2023, pues todo lo que es el sector CECA, hemos desarrollado más de 101 programas de educación financiera con 6.362 actividades que ha permitido llegar a más de 33 millones de asistentes, tanto presenciales como accesos digitales. También nos dedicamos mucho a estudiar la educación financiera y a estudiar lo que es el mundo digital de las finanzas, ¿no? Por ejemplo, nuestra fundación, la Fundación de CECA Funcas, tiene un observatorio de finanzas y tecnología que realmente pues una referencia muy importante en cuanto pues el análisis del impacto de la tecnología en el sector financiero. También en colaboración con AEB y con UNAC, es decir, las resto de patronales bancarias, pusimos en marcha hace 2 años un observatorio de la inclusión financiera donde prestamos especial atención al impacto de la brecha digital en las personas mayores a la hora de acceder a los servicios financieros. Y también pues, este año realizamos con Sigma 2, la consultora demoscópica, la primera encuesta sobre ciberseguridad y hábitos de uso de canales digitales en operaciones bancarias. También nos dedicamos mucho a divulgar, no solamente a divulgar lo que nosotros hacemos desde el sector y desde CECA, sino también a divulgar pues, la importancia de la educación financiera y digital. Si alguien tiene interés en saber todo lo que hace el sector bancario en su conjunto, no solamente CECA, en materia de educación financiera y digital, yo les sugiero que visiten el portal Aula Financiera y Digital, que pusimos en marcha hace un par de años y que fue galardonado con el Premio Finanzas para Todos del Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía. Y ahí verán pues, toda la oferta que pone a disposición de la ciudadanía el sector bancario, ¿no? Ahí ven algunos de las áreas de formación y como ver pues digitalización, ciberseguridad y temas digitales, pues hay una parte muy importante. También hacemos cada año una memoria de educación financiera y este año nuestro foco, yo diría, en todo lo que es la educación financiera general y digital la hemos puesto sobre todo en ciberseguridad. Lanzamos una campaña de alto impacto que seguramente algunas de las gentes que nos están viendo han podido ver, una campaña para prevenir ciberestafas y fomentar, digamos, la seguridad digital entre los ciudadanos. Pero también tenemos unos premios de educación financiera que celebramos conjuntamente con nuestros premios de la obra social y lógicamente estamos en muchos foros, estamos en muchos debates, estamos presentes en los medios de comunicación a través de entrevistas y artículos de opinión pues para divulgar la importancia de la educación financiera y digital y explicar también qué es lo que estamos haciendo desde el sector, ¿no? Finalmente, hay también algún proyecto estratégico que merece mención. Me refiero sobre todo al decálogo de medidas para reforzar la atención a las personas mayores. Es realmente un plan de choque que ha puesto todo el sector bancario en conjunto pues, para paliar el impacto que tiene la brecha digital entre las personas mayores y que propone una serie de actuaciones muy concretas, muy medibles para reforzar, digamos, la atención a las personas mayores, ayudándoles en la parte digital, pero también reforzando todo lo que es la atención presencial a través de las oficinas, ¿no? Pero como parte de este proyecto, pues el año pasado conseguimos formar a más de 660.000 personas mayores en educación financiera y digital, lo cual es una cifra, yo creo que bastante importante, ¿no? Y hay también algunos proyectos singulares que nos ayudan de alguna manera pues a amplificar un poco las audiencias y que la gente pues
tome conciencia de la importancia de la educación financiera y digital. Por ejemplo, desde CECA, en colaboración con la compañía de Blanca Marsillac, pusimos en marcha pues una obra de teatro que tiene el nombre de Las cosas fáciles, que se ha estado representando por todo el territorio nacional y que básicamente lo que pretende pues es impulsar o por lo menos concienciar, ¿no?, de la importancia de la educación financiera y digital a las personas mayores. También en colaboración con Marca, que es un medio de comunicación que, como saben, tiene un gran impacto, pues pusimos en marcha un proyecto que es educación financiera para deportistas de élites. Ya saben que los deportistas de élite normalmente son personas que tienen unos ingresos financieros que suelen ser muy altos, pero tienen una carrera profesional que suele ser muy corta, ¿no?, y que por lo tanto esto obliga a un doble ejercicio de gestión de recursos financieros importantes mientras estás en activo y planificar pues lo que sería el retiro, ¿no?, una vez que se termina la carrera financiera. Este proyecto tuvo mucha repercusión y sobre todo, pues como decía, yo creo que a pesar de que está focalizado en los deportistas de élites, pues ha ayudado mucho también a concienciar a la gente de la importancia de la educación financiera y digital. Y finalmente, pues todo esto que hacemos no lo podemos hacer siempre solos y por lo tanto pues necesitamos aliarnos y colaborar con otras instituciones. Hemos cerrado hace relativamente poco pues una alianza con INCIBE. Somos parte muy activa del plan de educación financiera de la CNU, el Banco de España y el Ministerio de Economía y también del proyecto y de la iniciativa Finanza para Todos, y desde nuestra fortaleza, digamos, internacional, ¿no?, porque somos miembros del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y el Instituto Europeo de Cajas de Ahorros, que además preside el propio presidente de CECA, bueno, pues también estamos, digamos, impulsando a través de los más de 6.000 miembros que tiene este instituto, pues la educación financiera y digital en todo el mundo. Y con esto yo creo que he acabado mi presentación. Me habían dado unos 45 minutos, creo que me he pasado un poquito, 5, pero aquí al final, pues aquí lo dejo. Perfecto. Gracias, Alberto. De todas maneras, voy a aprovechar que tengo un pelín de margen para trasladarte al menos una de las preguntas que hemos recibido. ¿Qué dificultades ves para que las instituciones financieras logren equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad y qué papel podría jugar la educación en este proceso? Perdona, es que te he perdido la primera parte, María del Mar. Perdón, te la repito. ¿Qué dificultades ves para que las instituciones financieras logren equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad y qué papel podría jugar la educación en este proceso? A ver, yo creo, no sé si lo he dicho, pero si no lo digo, cuando hablaba del auge de la ingeniería social, realmente una de las razones por las que está creciendo es porque los sistemas, las infraestructuras, las aplicaciones de la banca tradicional es de máxima seguridad. Si no lo fuera, pues probablemente los ciberdelitos se producirían en los sistemas, en las aplicaciones y en las infraestructuras de la banca. Y esto no está ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que fundamentalmente las entidades bancarias sí que son capaces de acompasar el desarrollo tecnológico a las exigencias de la seguridad, ¿no? Y por lo tanto, esto es un punto de partida. Ahora, ¿dónde hay que focalizar los esfuerzos ahora mismo? Pues en educar a la población respecto pues, a cómo prevenir todas estas amenazas, sobre todo ingeniería social. Perfecto. Pues, don Alberto, muchísimas gracias. Gracias a usted.